Bueno, muy buenas noches para todos. Damos inicio a esta charla. Es el feedback mental. Traemos una charla enfocada al entrenamiento mental de jugadores. Decimos enfocarnos en este tema ya que vemos constantemente en nuestros torneos que los jugadores no logran desarrollar su verdadero potencial. No logran desarrollar este potencial en la cancha, y esto puede ser porque mentalmente no sabemos manejar la presión antes y durante un partido, sabiendo de antemano que somos mejores que el oponente. Por este motivo vamos a hablar tres temas principales. Primero, el manejo de la presión en el juego. El segundo, la retroalimentación positiva entre puntos y los partidos. Y el tercero, cómo transmitir apoyo a los jugadores y no volverlo presión. Para esto nos acompañan dos grandes profesionales en el medio: el psicólogo social Daniel López, con especialización en psicología del deporte y la actividad física, y el profesor Carlos Augal, con certificación ITF nivel 2, participante de 10 workshops ITF, formador y promotor de más de 25 deportistas becados en Estados Unidos y preparador de jugadores de competencia nacional e internacional. Muy buenas noches, profe Carlos. Muy buenas noches, profe Daniel. Muy buenas noches para todas las personas Buenas noches asistentes. a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, sigan a continuación, por favor. Y el módulo de Claro que preguntas, sí. pues cuando ustedes lo designan o ya en el chat como tal, pueden ir escribiendo sus preguntas, y en el espacio que podamos vamos resolviendo estas preguntas. Bueno, yo voy a arrancar entonces, primero agradeciéndole a Andrés Castillo, a UTR, a don Fred López de Top Tennis por la invitación. Y quiero entonces arrancar esta charla haciendo una radiografía del tema que vamos a tratar. No sé si ya alcanzan a ver la pantalla, la estoy compartiendo. Por ahora no, profe. Por ahora no. Esperemos a ver si carga. Listo, ahí ya. Por lo menos Ahí a mí está ya me está cargando. cargando. Ahí ya la ven, ahora sí. No, todavía no. Sigue cargando, profe. Ahí Listo. ya está, Bueno, profe, ya está. ok. Listo, bueno, la charla está enfocada en tres pilares importantes, que es el manejo de la presión del juego, la retroalimentación entre puntos y partidos, y cómo transmitir apoyo a los jugadores y no volverlo una presión. Yo me voy a enfocar más en hacer, como les decía, demostrarles a ustedes o enfocar una radiografía respecto a lo que pasa con los jugadores, lo que nos manifiestan en los entrenamientos, lo que ellos nos cuentan que viven en la competencia y fuera de ella. De pronto esta pregunta puede ser inclusive para los mismos jugadores aficionados, así como para los muchachos. Se han preguntado si su hijo, cómo se siente su hijo en la competencia. Me parece que es una pregunta importante. También le han preguntado a su hijo si realmente se divierte compitiendo. Le han preguntado a su hijo cómo se siente cuando ustedes le dan instrucciones. Al ganar, ganamos. Al no salir bien las cosas, el niño pierde, o en este caso el jugador. Y también si se han respetado el proceso y las etapas. Entonces creo que estas 5 preguntas son fundamentales y son la raíz muchas veces también de este problema, de ahí parte. Por eso es muy necesario nosotros conocer un poco el proceso de un jugador de tenis. ¿Cuánto realmente dura el proceso de un tenista de alto rendimiento? No siempre es así, pero normalmente son 10.000 horas de trabajo. Estamos hablando de 10 años cuando un jugador se inicia en un alto rendimiento, que equivale a un promedio de 4 horas diarias, entre preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica. Para que ustedes nos entiendan bien ahorita, lo que más adelante les va a explicar Daniel, sobre la raíz del problema y sobre el equipo de trabajo, que es fundamental cuando un jugador se inicia en el tenis. Está el deportista, es el más importante de todo el equipo. Luego, pilar importante para nosotros, los padres de familia. Aparte de que ellos se encargan de la parte económica, también se encargan de otros aspectos como el apoyo y otras cosas que estaremos viendo más adelante. Obviamente hay un entrenador principal que es el que se encarga de manejar ese equipo de entrenadores que va a designar.
los entrenadores, un preparador físico, un psicólogo que es fundamental en todos los procesos, en todas las etapas, un fisioterapeuta, un agente asesor, ya sea cuando la meta es una beca deportiva universitaria o cuando queremos nosotros también promover un jugador a nivel profesional, y también un equipo médico si se puede, o por lo menos que el jugador tenga su pediatra, en el caso de los niños, o un médico también que esté controlando ciertos aspectos importantes. Este equipo funciona cuando nosotros pretendemos sacar un jugador profesional, un jugador que busca una beca deportiva universitaria, y el tenis también, que es para la vida, es una meta respetable también. Por eso es importante conocer las etapas de desarrollo. Por ejemplo, iniciamos con los niños pequeños, arrancan en su etapa del tenis 10, y si ustedes miran desde un comienzo, los niños están ya compitiendo, y por eso a veces decimos que el deporte del tenis es un deporte individual, cuando realmente no es individual, y como nos dimos cuenta anteriormente, hay un equipo de trabajo detrás de cada jugador. Después va los torneos de formación, preformación y formación, donde ya aparecen los torneos federados e interclubes, ya aparecen los UTR, que son importantísimos para hacer una buena hoja de vida deportiva y también saber realmente a qué nivel estoy. Los torneos avanzados, que son los torneos nacionales, internacionales, lo que son cosas de ranking de Sudamérica, gira europea, e insistimos en los UTRs. Luego aparecen en la etapa de la transición del jugador, los torneos ITF, UTR, World Tennis Transition, que es un sistema nuevo que tiene ITF, donde arrancan los jugadores a competir a $10,000, $15,000, $20,000, $25,000, y los torneos universitarios. Luego aparece la fase élite, que es donde aparecen los torneos Grand Slam, Copa Davis, Fed Cup, Master y torneos profesionales en sí. Bueno, yo voy a hablar un poco de 10 consejos fundamentales para padres y madres tenistas antes de que Daniel arranque su tema central de lo que tenemos en la charla. Uno de los consejos, llamémoslo lo importante, que nosotros sugerimos con los padres es hablarles siempre en positivo. Hay que apoyarlos, animarlos y motivarlos. Nosotros recalcamos mucho en esa parte con los niños y los jóvenes, precisamente porque muchos de los niños compiten con temor a qué le van a decir los padres y tienen mucha presión. Aparte de que compiten contra el rival, los entrenadores, cuando los acompañamos y ellos nos quieren demostrar también buen rendimiento, tiene la presión también de los padres en ese sentido. Por eso es importante hablarles positivo y animarlos y motivarlos. Los resultados realmente son solo información para saber por dónde vamos o cómo vamos y también qué camino seguir, ¿no? En cuanto al trabajo que venimos realizando con los jugadores. La tercera sugerencia es que premia el esfuerzo y el rendimiento muy por encima del resultado. Yo creo que es más importante a veces que un jugador juegue bien a que se gane un torneo o mejor, que se gane un partido de una manera de pronto donde no se esforzó o tuvo una mala actitud. Entonces, ese tipo de cosas priman un poco más para nosotros, en este caso el rendimiento. Además, detrás del rendimiento, realmente van a venir los resultados. Algo que también sugerimos mucho a los padres y que sugerimos también, en este caso, a los jugadores, es la autenticidad. Porque a veces los padres comparan al niño con otros jugadores y cada uno de ellos tiene un proceso. Cada uno de ellos realmente tiene una identidad y esto afecta bastante también la autoestima muchas veces de los chicos. Algo importante también, la quinta sugerencia, es fomentar que su hijo o hija sea responsable y organice también sus cosas para la competencia. Creo que más que nadie ellos son los jugadores, es necesario que sepan qué ropa llevar, qué indumentaria. Importantísimo también que tengan sus normas claras de hidratación, de calentamiento. Y esto es parte del enfoque que nosotros pretendemos, donde los jugadores también empiezan a trabajar sobre la presión de juego, que ellos mismos sepan qué necesitan y empiezan también ellos a crear como unos rituales. El sexto punto o la sexta sugerencia, asegúrate de tener un lenguaje corporal que le dé confianza. Algo importante también en los partidos. No es más presionamos al niño o presionan al niño, se agarran de la malla, les hacen gestos, cosas así. Eso angustia bastante a los chicos. Entonces también es importante tratar de evitar ese tipo de comportamientos. Antes de darle la solución al niño, y eso también lo hacemos nosotros los entrenadores, hay que promover que ellos sean quienes realmente lo busquen.
aunque no lo encuentren en la primera, pero es necesario que ellos aprendan a solucionar este tipo de cosas, ya que el tenis es un deporte de caos y emergencias, y es un deporte donde también les ayuda mucho a ellos crear una identidad y aprender a enfrentar la vida. Es una radiografía de la vida como tal el tenis. Intente no centrar las conversaciones siempre en torno al tenis, sobre todo en la casa. Muchos de los niños o de los jóvenes cuando compiten en todos los torneos llegan y nos cuentan, por ejemplo, que por qué falló X bola, o a tal jugada no le funcionó, o que tal niño le ganó de tal manera. Entonces hay cierta angustia, cierta incomodidad con los niños cuando el tema de conversación se centra en eso, en solo el resultado o cosas así. El noveno es que antes de los partidos hay que darles tranquilidad e insistirles que lo más importante es la actitud. Y por último, creo que es importante y fundamental el proceso y el rol que llevan ustedes los padres, así como también el apoyo incondicional, ya sea económico, ya sea también en cuanto a las competencias. Y algo importante, creer en los procesos, creer en los entrenadores, siempre buscar un buen equipo, un buen entrenador, un buen director de entrenadores, un buen psicólogo. Y por último, la clave, como les decía, es tener un entrenador que tenga carisma y que sea un modelo para seguir, que no sea una presión para los chicos como lo que veremos ahorita en este video. Un segundo. Go, go, go! Faster! Go! Legs, 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 legs! Come on! Quick! Go! Oh, you make me sick! Come on! Too high! Go faster! Faster! Go fast! Hit that ball! Move your fucking legs! Move it! You're wasting my time! Entonces, creo que hay que poner mucho en el lugar de los muchachos, de los jugadores, y sobre todo que la competencia sea para disfrutarla y no sea simplemente una situación de presión y que no sea tampoco una situación de incomodar a los jugadores ni que ellos incomoden con los padres. Bueno, los dejo con Daniel entonces, el psicólogo de nuestra academia. Profesor Carlos, muchísimas gracias. Lo mismo Andrés, a Fred, por la invitación, por abrir este espacio para todos ustedes. Una excelente radiografía que nos muestra el profesor Carlos desde su experiencia, de lo que todos estos años he logrado recoger acompañando a los chicos, a las distintas familias en todo este proceso del tenis, ya sea formativo, ya sea de recreación, ya sea de proyección o ya sea a nivel élite. Lo que nos vamos a centrar ahorita, mientras comparto aquí la pantalla, ustedes me dirán si ya observan mi pantalla. Ya. Listo. Perfecto. Entonces, ustedes se dieron cuenta, el post hablaba sobre neurofeedback, ¿cierto? Y quiero que hagamos y que nos detengamos 2-3 minuticos a hacer una aclaración muy importante, porque aquí aparece entrenamiento mental y ya les voy a explicar y ustedes se van a dar cuenta por qué centramos nuestras definiciones en todo el tema de entrenamiento mental. Perfecto. Y quiero que comencemos con todo el tema de neurofeedback y biofeedback, ¿cierto? Son dos conceptos muy importantes que nos van a dar noción de lo que apunta a la psicología deportiva, de lo que buscamos con todo el acompañamiento psicológico a los deportistas y a las familias. Entonces, el biofeedback es un conjunto de técnicas empleadas a nivel terapéutico que busca, con la utilización de elementos y de programas tecnológicos y de aparatos tecnológicos, que el deportista tenga la retroalimentación rápida de ciertos componentes biológicos de su cuerpo, cosa que no lo podemos hacer sin la utilización de estos elementos. Esa información que le da al deportista en tiempo real nos permite hacer un entrenamiento mental un poco más complejo, un poco más rápido, un poco más basado en todo lo que sucede al interior de nuestro organismo, incluyendo todos nuestros sistemas biológicos, y cómo con esa información yo, partiendo de una psicología del aprendizaje con distintas técnicas y herramientas psicológicas, puedo llevar a la mejoría de ciertos aspectos y de ciertos componentes psicológicos
y también de ciertos componentes técnicos y físicos que el deportista por ahí no presenta de buena forma. Entonces, este tipo de entrenamiento es un entrenamiento, digamos que aquí en Colombia conozco pocas personas que lo realizan, primero porque la composición de este entrenamiento es un entrenamiento muy complejo, segundo, la adquisición de los elementos, llamémoslo así, de los aparatos tecnológicos es demasiado costoso y el entrenamiento misma es demasiado costosa. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia yo conozco 2 o 3 personas nomás que tienen la capacidad de realizar este tipo de entrenamientos, pero a su vez son entrenamientos muy costosos, entonces que también depende del nivel de ingreso de las familias para poder acceder a este tipo de entrenamientos. Acá podemos encontrar algunos básicos donde nos muestra todo el tipo de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todas las ondas que nos dan nuestros sentidos, toda percepción visual y todas las ondas que generan nuestros ojos, nuestros sentidos y el tipo de reacciones. Digamos que esas imágenes que ustedes ven acá son elementos muy básicos, que ustedes dirán, no son costosos. No, estos son elementos de los más básicos que nosotros encontramos en el mercado, que brindan información de todo nuestro sistema, de todo nuestro cuerpo en tiempo real y que con un proceso de entrenamiento, ya desde la parte psicológica deportiva, podemos generar mejorías en nuestro rendimiento. Pero hay formas de hacerlo también digámoslo así, desde la forma tradicional, arcaica. Si no contamos con todo este tipo de elementos, lógicamente los tiempos son un poquito más largos, no tenemos tanta información al instante, pero lo que busca esta técnica es volver al deportista consciente de todo lo que sucede en su cuerpo. Y aquí es donde yo me quiero detener. Nosotros en el afán del día a día, tanto en nuestras actividades cotidianas como en nuestro entrenamiento, no somos conscientes de lo que hacemos, no somos conscientes ni de nuestros golpes, ni de nuestras sensaciones, ni de nuestros pensamientos. Nos volvemos, entre comillas, máquinas de repetición y eso no permite el mejoramiento de nuestras habilidades técnicas, físicas y psicológicas, porque repetimos, pero no nos tomamos el momento y la pausa para entrar a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y es precisamente donde yo digo, listo, no tenemos esas herramientas, venga, lo hacemos de otra forma. De nada me sirve a mí los datos que me arrojan toda esta información si yo no voy más allá de lo que me arrojan los datos, si yo no hago un entrenamiento, si yo no interpreto toda esta información. Entonces, es un complemento. Toda esta información, todos estos datos, todas estas estadísticas, todas estas gráficas, todas estas ondas que me arrojan, de nada me sirven si yo no hago la segunda parte, que es más o menos esta segunda parte. Y es volver al deportista consciente, que él sepa lo que está haciendo. Entonces, podemos utilizar técnicas de manejo de la respiración, de la visualización, del control emocional, reconocimiento de las habilidades, de las cualidades, de los miedos, de los temores. Es volver a la esencia. Antes de ser deportista, nosotros tenemos una condición natural que son seres humanos. Y esa condición no la podemos quitar, independientemente si somos tenistas, futbolistas, en el ámbito que nos desempeñemos, nosotros somos seres humanos. Y para lograr ser buenos tenistas o en el ámbito que nos desarrollemos, necesitamos una conciencia de todos nuestros aspectos y de todas nuestras herramientas como seres humanos. Perfecto. Entonces, yo centro mucho mi trabajo, mi intervención en el trabajo mental, en que el deportista sea consciente de cada parte de su cuerpo, desde la punta del dedo del pie hasta el pelo, hasta la cabeza, que sea consciente de todo su cuerpo, porque el tenista en el terreno de juego está solo. Posiblemente esté el acompañamiento fuera de cancha de su entrenador, de su preparador, de su familia, de sus amigos, si hablamos a nivel profesional, de miles de personas. Pero realmente en la cancha está el deportista solo enfrentándose con su rival. No tiene absolutamente nadie más. Y en ese momento él tiene que ser capaz de utilizar todos sus recursos mentales y físicos para hacer un escaneo de lo que está pasando en su cuerpo, de lo que está pasando por su cabeza y rápidamente encontrar las soluciones a ese tipo de dificultades. Entonces yo enseño a los deportistas, como ven acá en la parte superior izquierda, primero un tema de visualización, que el deportista, ¿qué es la visualización? Es una herramienta muy fundamental que está tomando mucha fuerza y es crear en la cabeza, en el cerebro humano, porque nuestro cerebro es un músculo, así como trabajamos todos nuestros músculos corporales, tenemos que trabajar nuestro cerebro, porque él nos va a dar la respuesta cuando la necesitemos. Si
tú no trabajas la fuerza, pues cuando necesites generar alguna acción que genere fuerza, no vas a tener la fuerza suficiente para obtener un resultado adecuado. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Si no lo entrenamos, cuando aparezcan ciertas contingencias en las competencias, no vamos a tener los recursos y los esquemas mentales suficientes para responder. Entonces, la visualización es eso, es crear como una película en la cabeza del deportista que se imagine, que recree la mayor claridad posible, con la mayor sensibilidad posible, tratándole de despertar todos los sentidos deportista de alguna situación, de una competencia, de un partido, que él la recree en su cabeza, con las dificultades, con las contingencias que se le presente la competencia. Y en su cabecita él ir creando soluciones desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo estratégico, desde lo físico, desde lo psicológico, a esas posibles dificultades que le va presentando la competencia. Con eso, cuando el deportista va a una competencia real y le sucede algún tipo de dificultad, de contingencia, el cerebro rápidamente busca en su archivo y dice, oiga, yo ya viví esto, yo ya lo experimenté, y mire que la solución que creamos fue esta. Entonces el deportista rápidamente sabe cómo responder ante las contingencias. Se vuelve como un computador. Yo programo ese computador de buena forma, en la competencia el computador me va a responder, que en este caso sería la cabeza. Y esos son los deportistas que vemos que rápidamente salen de sus problemas, de sus baches, de un quiebre, de dos puntos mal disputados, etcétera. Rápidamente el cerebro dice, tranquilo, mira, esta es la solución, ejecutémosla. Entonces, si vemos acá, hacemos un proceso de visualización y después tratamos de simular y lo ponemos en práctica. Y en las dos imágenes de abajo, estamos tratando de que el deportista sea consciente de todo lo que hay en su cuerpo, tanto desde las emociones, de las sensaciones, sus cualidades, sus debilidades, para que el deportista sea consciente y diga, bueno, yo en dónde estoy parado, en qué tengo que trabajar, en qué tengo que mejorar. Y después, en esta imagen donde la chica está acostada, pasamos a hacer ese proceso de visualización consciente, pero no con habilidades del tenis, sino con habilidades desde la raíz humana, desde las cualidades, habilidades, miedos, fortalezas, que eso lo va a construir como tenista. Y también es muy importante a nuestros deportistas, y creo que la raíz para lograr solucionar cualquier conflicto a nivel deportivo es el buen manejo y uso de la respiración. Si nosotros logramos que nuestros deportistas aprendan a respirar, podemos disminuir niveles de ansiedad, de estrés, de preocupación, podemos activarnos mediante la respiración, podemos relajarnos mediante la respiración. Entonces es una técnica esencial que yo le enseño a mis deportistas. Simplemente, al principio, si ustedes ven un cuaderno acá, encima del estómago de mi jugador, simplemente lo hago para que el deportista sea consciente. ¿Por qué? Nosotros respiramos porque pues, es una condición natural humana, pero si nosotros somos conscientes de cómo respiramos y de la forma que hacemos, podemos controlar muchas de las reacciones y de las respuestas, tanto cognitivas como físicas, que se nos presentan en un partido. Entonces la respiración es clave. Esta sería la segunda parte de lo que estos sistemas, de lo que esta tecnología nos va a mostrar. Pero como no contamos con los recursos, nos inventamos los mecanismos y las herramientas para lograrlo hacer y que el deportista adquiera todo este tipo de herramientas. Ya cuando nosotros hablamos de neurofeedback, vamos un poquito más especializado. El neurofeedback es como esa especialización del biofeedback, ¿cierto? Y que se centra específicamente en toda la actividad eléctrica que hay en nuestro cerebro. Entonces, esto ya es un trabajo mucho más especializado, esto es un trabajo mucho más centrado, que mediante la información que nos dan nuestras ondas cerebrales, nosotros con un entrenamiento de la visualización, también de la respiración, de la imaginación, de todas esas técnicas que yo les conté anteriormente, aquí también las utilizamos, complementado con un escaneo y un mapeo cerebral que nos va a permitir en tiempo mucho más corto el mejoramiento y adquisición de habilidades psicológicas, como el control de las emociones, el control de los pensamientos, el manejo de la ansiedad, del estrés, de la preocupación, de todas esas habilidades psicológicas que nosotros necesitamos. Entonces, quería hacerles un paneo de lo que significaba el biofeedback y el neurofeedback, pero no quiere decir que sin la utilización de estos elementos nosotros no podamos hacer un entrenamiento mental, que yo lo llamo más un entrenamiento mental porque pues no utilizo ningún tipo de aparatos. Estos son los aparatos del neurofeedback, son software muy complejos, pero que en tiempo real me pueden medir y me pueden ayudar a un entrenamiento muy eficaz.
Pero repito, si yo a esto no lo complemento con una psicología del aprendizaje, sin una conciencia del deportista, netamente voy a quedar en números, en estadísticas, en gráficas que no me van a servir para nada. Como ya lo dijeron al comienzo de la sesión, nos vamos a centrar en estos 3 componentes claves: manejo de la presión en el juego, la retroalimentación positiva entre puntos y los partidos, y cómo transmitir apoyo a los jugadores y no volverlo presión. Creo que el profesor Carlos Abogal, desde su experiencia, y dentro de esas 10 tips y 10 herramientas, vamos a tener muchos puntos en común y que él ya nombró. Y también muy importante lo que él hablaba de las etapas, de estar muy acorde a las etapas de desarrollo, a las edades. Creo que es importante eso, tener la noción de qué jugadores tengo yo. Yo tengo que ser muy consciente como entrenador, como preparador físico, que mi método de entrenamiento y la metodología, más que todo, la metodología que yo utilice, no puede ser la misma para todos los jugadores. Hay jugadores que son más auditivos, hay jugadores que son más visuales, hay jugadores que son más kinestésicos, hay jugadores que yo tengo que hacerle la retroalimentación 3 o 4 veces, hay jugadores que yo solo tengo que hacerle la retroalimentación una sola vez. Esa es la gracia del entrenador, que el entrenador logre saber cómo son sus jugadores y sus deportistas y cómo llegarle a cada uno de ellos. Creo que ese es el éxito para que un entrenador logre tener la aceptación y el entendimiento por parte de sus jugadores. Si yo trato a todos mis jugadores en una clase grupal por igual, posiblemente el nivel de desarrollo de cada uno de ellos vaya a variar y el nivel de éxito, por llamarlo así, pues no va a ser muy acorde si yo voy a la puntualidad en cada uno de ellos. Entonces, centrándonos ya en el manejo de la presión en el juego, es muy importante que tengamos en cuenta, el profesor Carlos nombraba como los factores o los actores que están involucrados en un proceso de desarrollo, de aprendizaje de un deportista, ¿cierto? Ojo, porque esos factores también esos elementos también se pueden convertir en un factor de riesgo si no se saben manejar muy bien. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, el manejo de la presión, la sola competencia, el solo saber que yo voy a competir ya genera una presión. En el deportista ya le genera presión porque la competencia, entre comillas, inconscientemente los deportistas la perciben como una evaluación. Así como cuando los del colegio, los de la universidad van a presentar una evaluación, un parcial, saben que solo tienen una oportunidad y que eso les va a generar una calificación ante los ojos de los demás. En este caso puede ser el ojo del entrenador, de la familia, de los distintos contextos. Entonces la sola competencia por sí ya genera una presión que si el deportista no está preparado puede generarle mucho estrés, mucho conflicto y otro tipo de reacciones que ya las voy a explicar. Se conoce como asfixia bajo presión, es esa sensación de sentirse presionado, de sentir como cuando el pecho está apretado, congestionado, que siento que tengo una carga encima. Más o menos es una sensación, una descripción de la sensación que se puede sentir la presión en los jugadores cuando van a competir. Pero hay 3 componentes que hay que tener muy claros a la hora de hacer todo este tipo de actividades, y es la activación, el nivel de activación que pueda tener cada deportista, porque el nivel de activación depende mucho. Hay deportistas que necesitan que estén muy activados, tanto física como mentalmente. Hay deportistas que necesitan que estén poco activados desde lo físico o desde lo mentalmente, o viceversa. ¿Y eso cómo se consigue? Eso cómo se consigue, toda habilidad psicológica, así como cualquier habilidad técnica, se adquiere con el entrenamiento. Entrenamiento, la repetición, la repetición, la repetición. Yo no puedo llegar a ninguna competencia como entrenador o como psicólogo a aplicarle o a enseñarle alguna técnica para que el deportista la desarrolle. Porque ahí es cuando yo voy a empezar a tener problemas, porque el deportista no tiene el trabajo suficiente para lograr entender y poner en práctica esa técnica o esa estrategia. Y por estar pensando en aplicar esa estrategia, va a perder su foco de atención en lo que realmente tiene que estar pensando el deportista. Entonces, es fundamental que ninguna técnica, ninguna estrategia se aplique en competencia si previamente no fue entrenada y enseñada en un entrenamiento o en varios entrenamientos, porque en un entrenamiento no se adquiere nada, en una línea de tiempo. ¿Perfecto? Entonces, ¿a qué refiere la activación?
Ese es el nivel de energía que el cuerpo siente. ¿Listo? Entonces yo necesito que algunos deportistas estén demasiado activados. ¿Cómo lo puedo medir? Con su nivel de frecuencia cardíaca, con su nivel de frecuencia respiratoria. Necesito que sus pulsaciones sean muy altas, ¿cierto? O puedo necesitar un deportista con pulsaciones y frecuencia cardíaca baja. Eso se le enseña. Si no hay el uso de herramientas tecnológicas, simplemente se hace de manera consciente. Medición del pulso, le enseño al deportista cómo medir su pulso, cómo medir su frecuencia, cómo siente su cuerpo, cómo siente la sudoración, cómo siente la temperatura de su cuerpo, cómo siente la temperatura de sus piernas, que sea consciente de eso. ¿Perfecto? Entonces, si el deportista sabe cómo es su nivel de activación, él lo puede manejar antes, durante y después de una competencia. Es que en la competencia yo siento que no estoy en un nivel de activación. Busco ciertas estrategias. Si ustedes, por ejemplo, ven a Nadal siempre tiene que estar en un nivel de activación alto. Él está haciendo brincos, él está haciendo zigzag, él está haciendo desplazamientos cortos para mantener su nivel de activación. Son pequeñas herramientas que a los deportistas les pueden servir. El deportista que necesita estar calmado, tranquilo, tiene que prolongar los tiempos, caminar despacio, utilizar la respiración para nivelarme, etc. Y todo lo que hace referencia al estrés y la ansiedad, ¿cierto? La ansiedad es entendida como un estado emocional negativo. Perfecto. En la ansiedad podemos encontrar dos aspectos, que se define la ansiedad somática o la ansiedad cognitiva. Son dos factores muy importantes y quiero que ustedes los tengan y se los lleven claritos. La ansiedad somática son todas esas reacciones fisiológicas que el cuerpo puede sentir, desde exceso de sudoración, movimientos involuntarios, temblor, rigidez en los músculos, dolor de estómago. En algunas oportunidades se presentan vómito, náuseas, vómito, diarrea, todo ese tipo de reacciones el cuerpo puede llegar a expresarlas y eso es una respuesta de mucho nivel de ansiedad. Esa es la ansiedad somática. Cuando hablamos de ansiedad cognitiva hace referencia a todos esos pensamientos que normalmente el deportista tiene. Ya sean, en su mayoría son pensamientos negativos, como yo no quiero competir, qué miedo competir, qué va a pensar la gente, es que yo no sirvo para esto, es que me voy a ir mal, es que mínimo voy a perder, ojalá no me dejen en ceros, yo soy muy malo para esto, yo no sé qué hago acá, yo debería estar en la casa. Todo ese tipo de pensamientos negativos que normalmente aparecen hace referencia a la ansiedad cognitiva. Entonces, al manejo de la presión, si se dan cuenta, mire todo lo que está apareciendo, el nivel de activación, el nivel de ansiedad. Perfecto. ¿Yo cómo puedo manejar la presión? Hay que tener en cuenta que los factores que aumentan o disminuyen la presión son más o menos estos 5 que tenemos acá. Encontramos como factores de riesgo o de presión la familia. Si contamos con una familia que es esa familia que se cree, perdón lo que voy a decir, que se cree el entrenador, esa familia que se cree que todo lo sabe, esa familia que solo está preocupada por el resultado, más no por el proceso, lo que hablaba el profesor Carlos, que siempre quieren ganar sin importar la forma o el método, le generan lógicamente mucha presión al deportista. El entrenador o la academia, muchas veces las academias o los entrenadores, por temas de marketing, por temas de reconocimiento, por temas de egos, simplemente están buscando la victoria, sin importar si el deportista juega bien, juega mal, simplemente quieren ganar, 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 y desde que se acerca la competencia ya están diciéndole al jugador, bueno, pilas porque este torneo lo tenemos que ganar, este torneo no podemos dar ventajas, este torneo, siempre está el resultado como factor principal y eso le genera mucha presión al jugador. El ambiente, porque normalmente contamos o nos toca ir a clubes que no estamos muy familiarizados, que por ahí nos toque en una cancha principal donde todo el mundo me puede ver, etcétera, etcétera. El tema del ambiente, el clima, el tipo de cancha me pueden generar mucha presión que yo no puedo controlar. Acá en la parte de la individualidad hace referencia a todo el tipo de pensamientos que el deportista puede tener. Esto ya hablamos del propio deportista. Y el rival es un factor que genera mucha presión. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Cuando el rival es, perdón la expresión que voy a utilizar, que no sé usar, pero lo voy a decir porque son las palabras que normalmente se escuchan
en las canchas es que el rival es malo, ¿cierto? Entonces, cuando el rival es malo, todos estos factores anteriores, la familia, el entrenador, uno mismo dice, ¿cómo no le voy a ganar a ese rival? Si ese rival, pues yo le gano con una mano, ¿cierto? Si el rival es muy bueno, entonces, uy, no, hay que ganarle a ese rival, porque es que si usted le gana, mejor dicho, marca la diferencia y ya lo van a conocer. Entonces, el rival como tal va a generar mucha presión en los deportistas. Y si se suma, pensemos en un niño de 13, 14 años, bueno, pensemos en un chico de 15, pensemos en un adolescente de 20 años. Si no está entrenado para manejar estos 5 contextos, 5 factores a la vez, la presión que va a tener en una competencia es muy alta. Y ahí van a empezar a verse reflejados, pues, en bloqueos mentales, en cansancio no solo mental, sino en fatiga física, que rápidamente durante el partido el deportista siente que las piernas le pesan, que no puede con la raqueta, que no puede con la bola, que no puede con los desplazamientos, que no logra encontrar soluciones al rival al juego del rival. Y también empieza a tener un desequilibrio y posiblemente el deportista dirá, ¿sabe qué? Yo no quiero volver a competir, yo no quiero volver a jugar, lo que llamamos burnout. Entonces ya el deportista dice, no quiero más, yo ya no quiero más participar en este deporte. Entonces hay que tener cuidado que estos son los factores que aumentan la presión. Ahora vamos a la solución. ¿Qué hacer para manejar la presión a los deportistas? Lo que les decía, no aplicar cosas nuevas. No apliquen cosas nuevas. Que es que si no le está funcionando el servicio, entonces el entrenador le dice, aplique esta otra estrategia. El chico, en su afán de pensar cómo la hago, pues por el contrario no le va a ser efectiva. Aplica este golpe que por ahí no se ha entrenado mucho. No hagan eso. Simplemente es tratar de buscar la consistencia, es de buscar con los recursos que yo ya tengo, cómo encontrar una estabilidad. Yo le hablo mucho a los deportistas de que se concentren en la sensación. ¿Qué son las sensaciones? Entonces, al deportista le digo, cuando usted golpee la pelota, cuando usted golpee la pelota, concentre cómo sintió su brazo, cómo sintió el sonido de la bola contra el encordado. Concéntrese en ese tipo de sensaciones. Primero, hace que bloquee pensamientos negativos, hace que lo mantenga concentrado en el presente, en el aquí, en el ahora, y hace que vaya recobrando sensaciones. Al ser consciente, él va a decir, uy, oiga, no, tengo mi brazo muy rígido, tengo el hombro muy arriba, muy abajo, tengo el codo muy pegado. Esa conciencia le permite al jugador hacer rápidamente una autoevaluación y rápidamente, concentrado en sensaciones, puede ir mejorando su golpe y puede ir encontrando el golpe deseado. No el golpe más bonito de pronto, pero sí el que en el partido le solucione al juego. Otra técnica que yo les digo a mis jugadores, yo utilizo una escala numérica, 1, 2 y 3. Normalmente el 1 es el golpe muy malo, 2 es un golpe bueno, no es el super golpe, pero es un golpe bueno, y el número 3 es el mejor golpe. Perfecto. Entonces, normalmente después de 1 o 2 errores no forzados o de malas ejecuciones técnicas, pues estamos en el 1. Entonces, si yo vengo de varios golpes como, pues es muy difícil yo pasar del 1 al 3 en cuestión de una bola, cuando vengo cargando una presión, una ansiedad, un estrés, una preocupación porque no vengo ejecutando mi mejor tenis y quiero pasar al 3, pues es imposible. No va a encontrar una regularidad. Probablemente una bola sí, pero va a ser muy una sí, una no, una sí, una no. Y lo que queremos es continuar con una estabilidad. Entonces yo les digo a mis deportistas, concentrado en sensaciones, busque el 2, busque el 2. Busque un golpe medio, busque un golpe con buenas acciones, que tampoco vaya a ser un regalo para el rival, pero que usted vaya adquiriendo buenas sensaciones, que usted vaya diciendo, este golpe me gusta, este golpe me gusta. Después de que ya tenga consistencia sobre el golpe número 2, pase ahora sí al número 3. Pues solo es un pasito, no es saltar, es hacer un paso más. Y posiblemente va a tener muy buena consistencia en el golpe número 3, que es el golpe normalmente bueno del deportista, en donde ya siente buenas sensaciones, donde tiene buena ubicación, buen control, bueno, como lo maneje cada deportista. Entonces, esa es una de las técnicas que yo utilizo para que el deportista maneje la presión, maneje todo lo que está sucediendo. Realizar plan de enfoque. Realizar un plan de enfoque, ya lo vamos a explicar, normalmente se realiza antes de la competencia, donde el deportista
en ese plan de enfoque abarca todas las características que necesita tener claras, con un objetivo, con una intención, con una calificación. Ya les voy a mostrar más adelante cómo es un plan de enfoque. Eso le va a permitir al deportista, es como una hoja de ruta. Entonces es como si usted abriera un mapa y ahí va a estar el mapa de todo lo que usted tiene que aplicar en ese partido, en esa competencia. Así el deportista no va tan ansioso y no va tan presionado porque sabe más o menos cuál es la ruta que tiene que seguir con las posibles soluciones a los distintos problemas. Entonces el deportista va con su cabecita más tranquila, va más preparado mentalmente porque sabe por dónde tiene que ir y técnicamente va mucho más relajado, va mucho más confiado en lo que tiene que hacer, sabe cuáles son sus golpes fuertes, sabe cuáles son sus golpes débiles y cómo contrarrestar eso. Entonces el jugador va tranquilo y sabe manejar la presión. Empieza el partido, no le están dando las cosas, simplemente uno le dice al deportista, ojo, recuerda, plan de enfoque, pum, inconscientemente el cerebro se acuerda de lo que está escrito en ese plan de enfoque y rápidamente hace un trabajo de reconstrucción, de reenfoque y nuevamente el deportista lo tenemos controlado. Aplicar rutinas y rituales. Es fundamental que los deportistas, esto es como un grito de guerra, el deportista que no aplique rituales y rutinas constantemente es un deportista que va a estar como en una montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo. Y lo que queremos es que el deportista esté normalmente en un pico alto. Perfecto. Entonces, lo que necesitamos es que los deportistas apliquen rutinas y rituales, ya sea de servicio, de devolución, de cambio de lado, punto finalizado, cuando hay punto positivo, cuando hay punto negativo, cambio de entre sets. Hay infinidad de rituales que el deportista tiene que hacer. Un claro ejemplo de eso es Rafael Nadal, tanto antes como después del partido. Entonces, sabemos que Rafael Nadal tiene un ritual de entrenamiento de 45 minutos antes, donde él ya tiene ciertos ejercicios establecidos. Si ustedes lo ven al iniciar el servicio, ya tiene unas rutinas ya específicas, cuando se sienta, cómo acomoda las botellas. Todo ese tipo de rituales y de rutinas lo que hace es que el deportista esté concentrado, que esté atento, que bloquee pensamientos negativos, que no esté en el futuro, que no esté en el pasado, porque normalmente el deportista está en el error y en lo que viene, pero nunca está centrado en el presente, en el aquí y en el ahora. Y la respiración y los rituales hacen que el deportista esté en el aquí y en el ahora y que tengamos deportistas tranquilos, calmados, pausados, porque si estoy pensando en el futuro, voy a estar muy ansioso. Si me voy al pasado, pensando en lo que estoy haciendo, voy a tener deportistas demasiado desmotivados. ¿Listo? Entonces necesito aplicar rituales y rutinas. ¿Cómo se aplican los rituales y las rutinas? Cada deportista es independiente de cada ritual. Hay deportistas que pelotean mucho antes del servicio, hay deportistas que solo pelotean una vez y sirven, hay deportistas que giran la raqueta, hay deportistas que juegan con el encordado, hay deportistas que amarran los tenis, deportistas que tienen brincos, bueno, es variado. Cada deportista tiene que encontrar su rutina y su ritual. Yo no le impongo ninguna rutina, ningún ritual a ningún deportista. Lo buscamos entre los dos. Y es un poco ensayo-error. Esto te funciona, perfecto. Entonces, sigámoslo aplicando en los entrenamientos. Con eso, cuando llega la competencia, ya los tiene aplicados. Y el planteamiento de objetivos de proceso. El profesor Carlos habló mucho de eso. Porque hay muchas personas que plantean objetivos de resultado. Ganar 2, 3 partidos, pasar a la segunda ronda. Pero rápidamente esos objetivos de resultado pueden generar malestar y más presión en el deportista. Cambio, si yo tengo planteamientos de objetivo de proceso, que ya vamos a ver más adelante cómo hacerlos, el deportista va a manejar la presión. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, no aplicar cosas nuevas genera desenfoque, aumento de niveles de ansiedad y nerviosismo, genera muchas conductas negativas, aparece el descontrol cognitivo y el descontrol emocional y generalmente un agotamiento mental y físico muy alto. Y el deportista no puede responder a las condiciones de la competencia. Y entonces, mire lo que aplicar cosas nuevas, algo sencillo, un golpe, una rutina, algo pequeño, puede generar mucha repercusión negativa a nivel físico, a nivel técnico y a nivel mental, porque el deportista va a estar ansioso. ¿Qué genera la ansiedad? Pues que el automatismo del gesto técnico se vea afectado,
que los músculos estén vivos, entonces usted va a ver jugadores torpes que usted dice, pero este jugador, ¿por qué es así en la competencia y en los entrenamientos no? Pues lógicamente, porque está ansioso. Entonces, la ansiedad genera en el cerebro muchas sustancias que generan tensión muscular, rigidez muscular, el automatismo se pierde, la calidad del gesto técnico se pierde. Entonces, pequeñas cosas que ustedes generen en sus deportistas o que el deportista haga porque no encuentra la solución, entonces, ay, voy a inventar ese golpe. Eso no le va a servir. Hablamos de un plan de enfoque, ¿cierto? Yo les contaba que es un plan de enfoque. Esto rápidamente puede ser un plan de enfoque, donde están los aspectos psicológicos, técnicos, tácticos, físicos y nutricional. Normalmente para una competencia, pues hay que preparar al deportista desde todos los aspectos. Cómo come, cómo se hidrata, cómo descansa, cómo hace su retroalimentación, cómo llegan en temas de resistencia, de velocidad, de niveles de reacción, cómo llega desde la parte táctica, en las estrategias de saber cómo jugar, de cómo agrupar, de cómo viene trabajado desde la parte técnica, cuáles son sus golpes buenos, cuáles no son sus golpes tan buenos. Entonces, y el psicológico, pues las habilidades básicas como concentración, atención, toma de decisión, velocidad de respuesta, control emocional, motivación, control cognitivo, infinitas. Eso es ya lo que usted con cada deportista ya trabaja. ¿Yo qué hago? Yo al frente de cada ítem de evaluación le digo al deportista, esto es empezando el torneo, normalmente 4 o 5 días antes de empezar el torneo, 3 días antes de empezar el torneo, le digo, a la fecha, ¿tú cómo te sientes en cada uno de estos dominios? Yo hago una escala de 1 a 10, donde 1 nada, 10 es mucho. Entonces yo le digo, bueno, a nivel de concentración, ¿cómo te sientes? Entonces el deportista me dice, bueno, estoy en un 6, en un 7, en un 8, dependiendo de cómo se haya trabajado. Y así, con todos los aspectos psicológicos, técnicos, tácticos, ¡pum! Entonces ahí le muestra una radiografía al jugador. Lógicamente le digo que sea consciente y que sea sincero consigo mismo, porque esto es un trabajo para el deportista, no es para mí ni para el entrenador. Esto es una radiografía de cómo está el deportista. Entonces el deportista después de eso se siente y dice, bueno, listo, así estoy preparado. En 4 o 5 días podré mejorar un puntico, medio punto en algún aspecto. No será mucho ya lo que puedo adquirir. Entonces, esta es la radiografía de yo como deportista, cómo voy a ir al torneo y a qué me voy a enfrentar. Entonces, el deportista ya es consciente de que en la parte de pronto física no está muy fuerte. Entonces ya sabrá el deportista que si le toca partidos de 3 horas, 4 horas, posiblemente su resto físico no sea el mejor. Entonces, bueno, listo, no importa. ¿Cómo podemos contrarrestar esa parte? Entonces buscamos posibles soluciones a esas dificultades que me está mostrando. No, es que yo la volea no soy muy bueno. Ah, bueno, venga. Entonces, desde la parte técnica con el entrenador, como es un grupo interdisciplinar, venga, profe, ¿cómo podemos ayudarle al deportista a que logre solventar esa deficiencia desde lo técnico? Con el preparador físico, venga, ¿cómo podemos mejorarle en estos días ciertas cositas? ¿O qué tips podemos darle para que él mejore? Desde la parte de psicología, bueno, venga, entonces la atención, para que mejoremos la atención y la concentración, tenemos objetivos un poquito más fuertes, más sólidos desde los procesos, con tareitas claras y cortas para que el deportista sepa cómo cumplirlas. Entonces, es entrar a jugar con todos los componentes que encierran al deportista y darle un objetivo general, objetivos específicos, indicadores, que el deportista plasme en este plan de enfoque todo lo que en su cabeza tiene. Entonces, se lo puede llevar en el computador, si tiene una tablet se lo lleva en tablet, si no, llévelo impreso, y el deportista simplemente antes de una competencia, media hora, 1 hora antes, la noche anterior, sienta y repasa todo su plan de enfoque. Ah, mire, tengo que hacer esto, desde la estrategia el profesor me dijo, juegue así, desde lo físico tengo que hacer esto. Entonces el deportista ya va con mención, con menos ansiedad, con menos preocupación a enfrentar una competencia, porque sabe con qué recursos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos cuenta y sabe cómo solventar las deficiencias de esos componentes. Entonces el jugador va con una hoja de ruta, va claro y puede tener un mejor desarrollo en la competencia desde el proceso, desde mostrar un buen tenis, desde demostrar lo que está aprendiendo, posiblemente desde resultados no, porque el tema de resultados no solo depende del deportista, depende de otros factores. Simplemente el rival
pudo ser superior y hay que aceptarlo. Pero si yo solo me quedo con la evaluación de que gané o perdí, pierdo la capacidad de análisis de todos estos componentes, que es lo que realmente me va a ayudar a progresar en el tiempo y a conseguir posiblemente más adelante resultados esperados, pero si lo trabajo de esta forma. Rutinas y rituales, simplemente lo que yo les decía, nos ayudan a estar concentrados, a estar atentos, a estar motivados. Lo que les decía, son movimientos que se realizan antes de jugar y que se repiten siempre de la misma manera. Es un poco, cada deportista tiene que empezar a buscar cuáles son sus rutinas, cuáles son sus rituales. Yo tengo a los deportistas, algunos deportistas en sus raqueticas pegan palabras que son comandos positivos que ellos repiten antes de un servicio. Algunos tienen un color de toalla que utilizan, otros tienen un termo para una cosa, un termo para otra cosa. Hay unos que pelotean 7 veces, hay otros que pelotean veces, y en los impares giran la raqueta, hay otros que se concentran en acomodar las cuerdas. Son muchos rituales. Hay unos que en el calentamiento les gusta con música, entonces buscamos cierto tipo de música que les guste. Hay otros que calientan con los cordones sueltos, hay otros, bueno, infinidad de herramientas que cada uno de ustedes como entrenadores o como psicólogos o como deportistas tiene que empezar a encontrar que le favorezca. Que le favorezca es que me mantenga atento, que me mantenga concentrado, que no me desenfoque de lo que tengo que pensar, que no me ponga por allá a pensar en pajaritos ni me relaje, no, que me tenga enfocado en la competencia, en realizar las tareas que tengo que realizar y pare de contar. Entonces las rutinas y los ritmos son demasiado importantes. Son prácticas sistematizadas y repetitivas, lo que dije. Tiene que siempre entrenarse en los entrenamientos. Para adquirir una habilidad, para adquirir una rutina, se necesitan de entre 24, 28 y 30 sesiones de repetición. Entonces, si queremos en la última semana llegar a adquirir una rutina, a mejorar una técnica, pues estamos realmente perdiendo el tiempo, porque no vamos a conseguir el resultado deseado. Entonces, ay, es que este profesor es malo, o este entrenador es malo, o yo no sirvo. No, lo que pasa es que de pronto lo estamos trabajando como no se tiene que trabajar. Su objetivo es poder lograr mayor concentración y aislamiento de los elementos que pueden descentrar y sacar el jugador de su objetivo. Lo que les decía. Simplemente las rutinas es para mantenerme mi plan de enfoque, lo que debo de hacer y cómo lo debo hacer. Pare de contar. Perfecto. Listo. Ahora pasamos al planteamiento de los objetivos. Ese es el último componente de ese primer ítem, que es el manejo de la presión. Y esto es fundamental. Aquí parte todo. Esto es lo primero que se hace. Esto es lo primero que tiene que hacer un deportista, ya sea de pretemporada. Si se pueden hacer objetivos de entrenamiento y objetivos de competencia, perfecto, porque eso me va a mantener concentrado en lo que tengo que estar centrado. Entonces, este planteamiento de los objetivos es lo inicial que todo deportista tiene que hacer. Saber hacia dónde apunta. Y creo yo que no solo en el deporte, no solo en el tenis, creo que como personas, como seres humanos, en lo que hagamos tenemos que tenernos objetivos y metas claras, porque eso nos va a tener motivados día a día a trabajar por lo que necesitamos. Entonces, si nosotros trabajamos bajo objetivos en nuestra vida, en nuestro deporte, vamos a ser unos deportistas un poquito más y unas personas un poquito más enfocadas en lo que tenemos que hacer. Entonces, los objetivos como tal deben ser específicos y estar muy bien definidos. Ojo, estamos hablando de objetivos de proceso, no objetivos de resultado. Ojo, yo me centro siempre en objetivos de proceso. El resultado es la consecución de muchas cosas. Entonces, hay factores al azar y hay factores que yo trabajo en resultado. Pero como hay factores que yo no controlo, prefiero centrar mi atención y la del deportista en las tareas que él tiene que hacer. El proceso es igual a las tareas que el deportista tiene que hacer para cumplir la función. Entonces, deben ser específicos y muy bien definidos. Deben ser llamativos para el deportista y realistas. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo soy un deportista y voy a ir a un torneo y pretendo ser campeón, pero pues yo sé que mis condiciones y el entrenador también tiene que ayudar mucho en eso, pues no me dan para llegar a ser campeón. Tengo que ser muy sincero y no tengo que alimentar un objetivo que no voy a poder cumplir y que por el contrario me va a generar mucha más presión.
y me va a generar mucha más ansiedad. Entonces yo tengo que ser realista. Yo con las condiciones que tengo creadas en ese plan de enfoque, listo, yo ya sé que estoy en la mitad de lo que quisiera estar. Una primera ronda, una segunda ronda, no quiere decir ser conformista, no, es ser realista de lo que yo soy. Y entonces, bueno, entonces un objetivo puede ser en temas de resultado, de pronto apuntar a una segunda ronda. Perfecto. Deben ser también desafiantes, lo que les decía, pues tampoco hay sino ganarme, solo va a ser 2 games, no, o ponerle el numerito a la tabla, no, ir un poquito más allá, salir de la zona de confort y estar un poquito desafiantes con nosotros mismos. Y los objetivos, primordialmente, tienen que basarse en lo que yo he adquirido en los entrenamientos. Entonces, esas tareitas simplemente es ir a poner en práctica lo que yo entrené. Y así se construye un objetivo. Tiene que tener una medida de tiempo, tiene que tener una ubicación espacial para que el deportista sepa, bueno, es que el objetivo es el torneo que voy a jugar en ITA el 10 de julio, grado 2, voy a concentrarme en la aplicación de la técnica o de la estrategia de agrupar a mi rival y jugar bolas pesadas. Punto, ya tengo un objetivo de proceso, ya sé cómo tengo que ir a jugar. Porque si yo digo, el torneo grado 2 que se va a jugar en ITA el 10 de julio, voy a ir a llegar a la semifinal. ¿Qué pasa si primer partido perdido? Uy, no, el deportista que va a pensar, no, yo ya no voy a llegar a la semifinal, no, yo ya no alcanzo. No, pues con este tenis que demostré en este primer partido, me dejaron 6-0, 6-0, ¿yo qué voy a ir a hacer? Yo mejor me voy y me retiro. Entonces tenemos deportistas totalmente desmotivados. ¿Listo? ¿Y qué me permite estos objetivos de proceso? Con el tiempo me permite evaluar. Entonces, pude haber perdido un partido en temas de resultados, pero en temas de proceso, ¿qué hice bien y qué hice mal? Ves que en este partido logré hacer esto bien y esto no tan bien. Bueno, eso me permite evaluarme y eso me permite avanzar en el tiempo. Porque un resultado puede ser que es que el rival todas las bolas las botó, cometió todas doble faltas. Yo no hice nada, entre comillas, nada bien. No pude aplicar nada de lo que yo estoy entrenando. Entreno para que mi rival cometa doble falta. Lógicamente yo no lo controlo y pues de buenas. Pero eso no me permite hacer una evaluación real de mis habilidades. Y eso no me permite saber si estoy progresando, si no estoy progresando o hacia dónde voy. Perfecto. Bueno. Permite el planteamiento de los objetivos, permite que los deportistas puedan establecer contingencias beneficiosas entre su propia conducta y los resultados, lo que yo les hablaba ahorita. Bueno, ¿cómo gané? ¿Cómo perdí? Pero eso me genera un beneficio a mi proceso tenístico individual. Perfecto. Permite realizar una valoración realista sobre la viabilidad de los objetivos y sobre todo de mi rendimiento. Si vamos a hablar de rendimiento, esos objetivos me permiten evaluar mi rendimiento, porque un marcador favorable con las condiciones que yo dije, que el rival cometiendo doble faltas y botando todas las bolas, pues no me permite hacer una evaluación de mi rendimiento técnico, porque ahí no hay ninguna competencia favorable para mí. Favorece la autoconfianza, el estado de alerta y la motivación de los deportistas. Creo que estos componentes que ustedes encuentran acá en esta diapositiva son fundamentales en la creación de planteamientos de objetivos de proceso. ¿Listo? Perfecto. Aquí cerramos ese primer ítem que era el manejo de la presión. Entonces, recuerden, volvemos a esa diapositiva para que hagan un recuento, que era, aquí está, no aplicar cosas nuevas, realizar un plan de enfoque, aplicar rutinas y rituales y el planteamiento de objetivos. Entonces, con esto cerramos este primer ítem que es qué hacer para manejar la presión. Perfecto. Ya el segundo ítem que teníamos era la retroalimentación positiva, ¿cierto? Tenemos la retroalimentación positiva entre puntos, ¿qué hacer? Entonces, normalmente desde el área de psicología lo que yo aconsejo es que el deportista, trabajándolo, porque si yo no lo trabajo, voy a volver al deportista un 8. Lo voy a confundir, lo voy a poner nervioso, porque generar pensamiento durante la actividad física no es fácil. Son dos procesos cognitivos totalmente distintos.
Entonces, que el deportista esté pensando mientras está realizando la actividad física, la física entendida como la competencia, como un partido, puede generar mucho ruido mental y puede generar mucha distracción. Pero si yo la entreno y la trabajo, puede ser muy eficiente para que el deportista sepa qué hacer. Entonces, si yo la entreno, voy a volver a mis deportistas conscientes en la competencia. Es a donde yo siempre apunto, conscientes en la competencia. Muchas veces los deportistas salen y uno les pregunta cómo les fue. Cómo le fue no en temas de resultados, sino cómo le fue en análisis de juego. Y muchas veces se acuerdan del 30 o del 40% de lo que sucedió durante el partido, de ciertos puntos o de ciertas jugadas puntuales. Entonces uno les dice, ¿qué pasó en esta jugada? Porque pues uno desde afuera está observando otra cosa. No me acuerdo, no sé qué hice, no sé por qué hice eso. Es que no me acuerdo. Uno hace siempre hacemos una evaluación con mis deportistas de si se puede game por game, y al principio los deportistas ni se acuerdan si arrancó sirviendo, si no arrancó sirviendo, no se acuerdan, porque no están conscientes de lo que están pasando. Cuando yo logro que mi deportista sea consciente, tranquilamente después del día de partido nos hemos sentado a hacer un análisis de game por game, y los deportistas tranquilamente saben en qué fallaron y por qué fallaron. Y si eso pasa 24 horas después de la actividad física, donde normalmente se pierde entre el 30 y el 40% de la información, imagínense si el deportista logra hacer eso durante la competencia, cuando tiene la información fresca. Estamos teniendo un grado de retroalimentación del 100%, de manera consciente. Entonces, yo siempre le digo al deportista, sepa hacerlo y en qué momento hacerlo. No quiere decir que todos los puntos los voy a hacer, porque pues tampoco genera un desgaste mental. Hágalo cierto tiempo cuando usted considere que necesita hacerlo. Entonces, normalmente, centre su análisis en el punto finalizado. Yo tengo unos segundos tras punto finalizado a reactivar o reinicio de juego, ya sea entre puntos de in-games. Si es de cambio de lado, tengo un poquito más de tiempo, pero normalmente entre punto finalizado y servicio o devolución, yo tengo unos segundos para poder hacer un análisis. Son 20-30 segundos donde el deportista tiene que hacer un análisis y una aplicación de un ritual y una rutina. Entonces, ustedes van a decir, uy, es mucho. No, ya les voy a explicar. Entonces, rápidamente el deportista finalizó el punto, y en vez de que el deportista centre su atención en el reproche, en el reclamo, en la mala cara, en las palabras que no debe decir, yo le cambio ese tipo de pensamiento y de verbalización porque piense qué hizo bien o qué hizo mal. Ah, no, hice bien llevar al rival y mover el rival. Ah, bueno, voy a seguir haciendo eso. Punto. Mire, ya, ahí corté un análisis. Ya hice el análisis. ¿O qué hice mal? No, me aceleré y no trabajé el punto. Listo, vamos a trabajar un poquito más el punto. Ya hice mi análisis. Perfecto. El deportista ya sabe qué tiene que hacer. Ah, no, es que no me está saliendo a la derecha. Listo, vamos a empezar a adquirir sesiones. Ya hice mi retroalimentación. Ya hice mi análisis de por qué me está pasando esto. Y es un análisis positivo. Así sea ante un error, estoy haciéndole un error y una corrección. Ah, el análisis negativo fue que hice esto mal. Ahora, ¿qué hago bien? 5 segundos, ya hice mi análisis y ya me retroalimenté positivamente y ya me preparé para los siguientes puntos. Seguido a eso, empieza a entrar lo que ya les expliqué. Entonces, análisis, guión, respiración, que ya les enseñé a mis deportistas, guión, aplicación de ritual o rutina. Entonces, en esos 15 segunditos, el deportista tiene que hacer todo esto. Entonces, cuando el deportista ya es consciente de eso, lo hace simultáneamente. Mientras hace el análisis, hace la respiración. Y acabada la respiración, inmediatamente arranca con su ritual. 3 cosas en 15 segundos que hacen que el deportista haga un análisis, haga una retroalimentación positiva y esté en disposición de disputar los siguientes puntos. Y sobre todo, que no esté pensando negativamente, que no esté pensando en cosas que no debe pensar. Eso le ayuda a estar tranquilo, a no estar ansioso, a estar calmado, a estar tranquilo, a que pueda ser consciente de cómo está sintiendo su cuerpo y que si tiene que aplicar alguna otra estrategia para disminuir tensión o para activarse o para disminuir ansiedad, lo pueda hacer. Entonces, retroalimentación positiva, puntos, sencillo.
Comandos positivos, lo que yo les decía, hay deportistas que en mis raqueticas les pongo papelitos, esos son comandos positivos que a ellos les generan un pensamiento positivo. Manejo de la respiración, rutina y manejar los tiempos. Si veo que estoy un poquito fuera de foco, si vengo de perder muchos puntos, entonces prolongo los tiempos, no me acelero tanto, voy a la toalla, respiro, hago la retroalimentación, me motivo, me activo y voy a disputar el juego. Si veo que estoy manejando o que estoy teniendo un buen rendimiento, pues acelero y acorto los tiempos. Eso depende de cada uno de los jugadores y de las cosas. Eso es muy subjetivo en cada uno. Esto es a grandes rasgos lo que se puede utilizar. Los comandos positivos varían de deportista a deportista. Hay algunos que no los utilizan. El manejo de la respiración es fundamental. La rutina sí es muy activa. Algunos tendrán unos, algunos tendrán otra, etc. Manejar los tiempos ya es la lectura de juego que cada deportista. Y eso lo va sumando la experiencia. La experiencia con el pasar de los partidos hace que el deportista sea más consciente de cómo maneja sus tiempos, porque se va conociendo más y porque no está pensando desde una postura mental en el resultado, sino en el proceso, en lo que tengo que hacer. Pero hay otra cosa desde esta retroalimentación, que es la retroalimentación positiva post partidos. ¿Listo? Entonces, la anterior era entre puntos, entre games, entre sets, que me permite hacer ese tipo de análisis donde el jugador está solo en la cancha, lo que yo les decía al inicio. El jugador está únicamente solo en la cancha, entonces él es el responsable de ver cómo hace su retroalimentación y cómo sigue estando cognitivamente, físicamente y técnicamente activo. Y la retroalimentación positiva post partidos es sencilla. Yo siempre le pido al jugador que haga una autoevaluación, lo que yo les contaba ahorita, que se siente y diga qué hizo bien, qué hizo mal, si cumplió con los objetivos, ¿cierto? Entonces, no, yo hice bien estas cosas, yo hice mal estas cosas, perfecto. ¿Por qué crees que lo hiciste bien? Porque apliqué esto. ¿Por qué crees que lo hiciste mal? Dejé de hacer esto o tomé esta decisión equivocada. Retroalimentación de aspectos positivos y negativos por parte del entrenador. Si cuenta con la presencia del entrenador en la competencia, pues es buena. Yo les recomiendo a los entrenadores siempre arrancar una retroalimentación después de que el jugador haya disminuido su frecuencia cardíaca respiratoria, se haya calmado y haya respirado. Si usted coge al deportista, si perdió, si hablamos de términos de resultados, perdió, y lo coge recién sale de la cancha, hacerle una retroalimentación, créame que el jugador en su cabecita lo único que está pensando son malas palabras para usted. Y lo que usted le está diciendo lo va a captar el 10%. El jugador no le va a poner atención en ese momento porque tiene las emociones, las sensaciones y la temperatura al rojo vivo. Entonces, denle un tiempo al jugador de que tranquilo, ni le hable, nadie háblele. Vaya, que tome agua, que se lave la cara, que se lave las manos. Después de 5 o 10 minuticos, el jugador ya ha disminuido todos sus niveles y usted ya le puede hablar. ¿Y cómo va a arrancar? Usted va a arrancar siempre con los aspectos positivos. Cuando usted le dice los aspectos positivos, lo va a enganchar mentalmente. Entonces el deportista viene de pensar que todo lo está haciendo mal y usted le dice algo positivo y el jugador va a hacer un clic en su cabeza y va a decir, venga, sí. Y rápidamente usted lo engancha al deportista y le hace la retroalimentación positiva. Mira, hiciste bien esto. Pero ojo, para la próxima, los aspectos negativos no se lo va a decir, es que usted hizo mal esto, no. Para la próxima podemos hacer esto. Es el uso correcto del lenguaje, de las palabras. Si yo le digo que usted hizo mal esto y esto, ¡pum!, otra vez lo desengancha. Pero si usted utiliza un buen lenguaje y le dice, mira, para el próximo partido, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Si corregimos por ahí esto que observé, el jugador va a estar mucho más consciente de lo que tiene que hacer. La técnica de la reconstrucción cognitiva la utilizo mucho. ¿Qué es la reconstrucción cognitiva? Como mi jugador es consciente de lo que es el partido, él sabe, como yo ya le he enseñado que tiene que estar consciente durante todo el partido, entonces yo le voy a decir, escoge 3, 4, 5 situaciones puntuales durante el partido que hayan sido negativas. Entonces el deportista se sienta en una hojita, siempre lo hago de manera escrita. Fijar conocimiento quiere decir escribir, ayuda a que los procesos mentales adquieran mayor información. Entonces yo por eso siempre le digo, y a mis deportistas siempre les tengo una agendita, y la cargan en su maleta con un esfero. Eso hace que fijen conocimiento.
Entonces, le digo, escríbeme 5 situaciones negativas puntuales que tú te acuerdes del partido. Listo. ¿Te acuerdas qué pensaste en ese momento? Escribe. ¿Te acuerdas qué sentiste en ese momento? Escribe. ¿Te acuerdas cuál fue la resolución de las 3 o 4 jugadas siguientes a esa situación? Escríbelas. Y al final me vas a escribir una solución o 2 o 3 soluciones y correcciones desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo físico, desde lo psicológico a esas situaciones. Entonces el jugador se sienta rápidamente, ya sabe, él ya sabe, hace ese análisis, hace esa reconstrucción. Entonces es una reconstrucción, quiere decir volver a construir algo que estuvo mal y en su cabecita lo construye positivamente. Entonces el deportista ya sabe, la próxima vez que esa situación, que la bola le venga así, él ya sabe cómo responder. Entonces, en el siguiente partido, cuando esté viviendo esa situación, pues no se va a desenfocar, no se va a poner ansioso, nervioso, simplemente su cabecita le dice, ojo, esta es la solución, y rápidamente encontramos la solución desde todos los aspectos y va posiblemente a tener un mejor desempeño. Análisis de video, algunos jugadores, algunos papás, algunos entrenadores les gusta grabar, me parece bueno, tampoco ir al exceso de estar cada 8 días viendo videos, pero sí apartados de videos, es bueno porque cuando uno se observa desde otra perspectiva que no es el análisis interior, sino visualmente se observa en una pantalla, uno aprende mucho y uno observa muchos errores que posiblemente en el análisis de la autoevaluación no le permite. Entonces, el análisis de video me parece una retroalimentación positiva postpartido muy buena. Evalúa los objetivos planteados. Yo me planteé unos objetivos al inicio de la sesión del torneo, entonces voy a mi agendita y digo, yo tenía como objetivo esto. Lo hice, no lo hice, lo hice bien, lo hice mal. Bueno, perfecto. Y ahí mismo planeo lo que viene en el siguiente partido. Listo, el siguiente partido, si uno ya sabe contra quién es, bueno, listo, venga, voy a jugar de esta forma, voy a aplicar estas técnicas, voy a aplicar esto y esto. Y tengo mi jugador con menos presión para el siguiente partido, lo tengo motivado, lo tengo con una retroalimentación positiva y enfocado para disputar la siguiente competencia. Perfecto, esta era la segunda pregunta que estaba en nuestro ítem de la retroalimentación positiva entre puntos y entre partidos. Perfecto. Y ya vamos al último tema, que es cómo transmitir apoyo a los jugadores y no volverlo presión. El profesor Carlos Abogat, dentro de sus 10 puntos, tocó 10 puntos muy importantes, muy importantes. El primero que yo tengo acá es identificar su rol. Y aquí involucro a todos los actores que involucran o encierran a un deportista. Si usted es papá o usted es mamá, perdón lo que voy a decir, pero prefiero ser sincero, usted es papá y mamá, usted no es entrenador. Si usted tiene el rótulo de entrenador o la función de entrenador, sí, pero si usted es papá y mamá, pare de contar. Si usted es papá y mamá que ayuda económicamente, hasta ahí, y motívelo, acompáñelo si quiere, pero respetando los límites. Usted no se meta a hacerle correcciones técnicas, tácticas, estratégicas, psicológicas, físicas, porque usted no es ese rol, usted no está cumpliendo ese rol. ¿O a usted no le gustaría como papá o como mamá que su hijo fuera al trabajo y le dijera, es que usted está haciendo mal esto o haga algo así? No, cada quien tiene su rol, tiene su función. Entonces, si usted es papá, si no le gusta acompañarlo, listo. Por lo menos cuando llegue, pregúntele cómo se sintió, se divirtió, está contento. No le pregunte si ganó o perdió, porque le pone más presión, lo que decía el profesor Carlos Abogat. Pregúntele, ¿se divirtió? ¿La pasó bueno? ¿Chévere? ¿Bien? Listo, ya. Pare de contar. No invada otras funciones y otros roles que no le corresponden. No dar muchas indicaciones o correcciones. Hay muchos entrenadores que desde afuera, o muchos papás que desde afuera cada punto están haciendo correcciones, ajustes y eso genera distracción al deportista y le genera nerviosismo al deportista. Porque si usted es el papá, usted le está dando una indicación que no sabemos si es la misma que el entrenador le dio. Entonces en la cabecita del deportista está pasando de ¿a quién le hago caso? ¿A mi papá o a mi mamá o al entrenador? Si le hago caso al entrenador, mis papás se van a poner bravos. Si le hago caso a mi papá y a mi mamá, el entrenador me va a regañar. Entonces en medio del partido, el chino, la niña está pensando en eso y va a decir, ¿qué hago? Ya, se distrajo, se le fueron los 3, 4 primeros games, chao el partido. Porque volver a reenfocar, si no hay una preparación, es imposible. Entonces, no le generemos esa presión a los deportistas. Simplemente pequeños ajustes, pequeñas correcciones para de contar. Si no puede hacerlas, mejor.
Cuidar los gestos corporales, creo que el profesor Carlos Abogal también lo hablaba, ¿cierto? Lo mismo, hay entrenadores o hay papás que se agarran la cabeza, manotean, se paran, se sientan, se van a la malla, se meten, le hacen señas desde afuera, hacen mala cara, mejor dicho, eso es un listado de cosas que los papás o los entrenadores hacen. Eso le genera mucha ansiedad al deportista y mucha preocupación, porque entonces va a decir, estoy haciendo las cosas mal, porque mire cómo está esa persona allá afuera. Entonces, en su afán de querer hacer las cosas bien, entra en conflicto emocional y se le fue el partido. Tener una postura corporal que refleje tranquilidad y calma. Es un poco combinada con la anterior. ¿Listo? Disfrute un poquito del partido. Si usted le pide deportista o si le pide a su hijo que disfrute, usted desde afuera disfrute y acepte también el error. El tenis es un deporte de mucho acierto y de mucho error. Es normal. Tenemos que aprender a convivir con el error. Si usted no aprende a convivir con el error, pare de contar y busque otro deporte. ¿Cuál? No sé, porque en todos hay acierto y en todos hay error. Entonces, si usted como papá, como jugador, como entrenador, no acepta el error, perfecto. Estamos buscando la disminución de esos errores. Sí, estamos trabajando en eso. Pero síganme que deportista, hasta de los profesionales, no comete error. Todos cometen error. ¿Cuál es la clave de los mejores? Que toleran mucho mejor el error. Tienen una mayor capacidad de resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse ante las equivocaciones y ante los errores. Entonces, si usted como papá, como entrenador, como jugador no tolera el error, va a estar frustrado y va a sufrir todos los partidos. Así juegue con un rival, qué pena la expresión, malo, usted va a sufrirlo, porque no va a aceptar el error. Perfecto. No generar distractores externos, exceso de ruido, discusiones con terceros. Hace poquito tuvimos ahí con el profesor Carlos Abogal, en un torneo, el entrenador de una chica, la chica estaba jugando muy bien. Créanme que la chica estaba jugando muy bien, estaba complicando a nuestra rival, el marcador estaba parejo, y el entrenador entró en una discusión innecesaria con uno de nuestros acompañantes, y sacó a la chica totalmente de foco mental y nos ayudó porque pues, desenfocó a la jugadora y nuestra jugadora pudo terminar de imponer sus condiciones y se llevó esa semifinal. Y la chica se le notó el cambio de juego y actitud después de la discusión del entrenador con uno de nuestros asistentes. Una discusión tonta, una discusión infantil que no venía a lugar y que sí generó un perjuicio a los deportistas. Entonces, ese tipo de situaciones no le genera apoyo para nada a los jugadores. Saber cuándo acompañar a competencia y cuándo no. No siempre, yo le aconsejo a los entrenadores, no siempre acompaña a competencia, porque el deportista se vuelve dependiente de su compañía y de su presencia. Y necesitamos generar también autonomía en nuestros deportistas, que sean ellos los que sepan cómo evaluar, retroalimentar y cómo ajustar en competencia. Porque si ellos se acostumbran siempre a que acaba el partido y el entrenador está haciendo el ajuste, la retroalimentación, ese deportista nunca va a ser consciente y nunca va a ser capaz de resolver problemas. Y necesitamos deportistas que sean capaces de resolver problemas. Entonces, mida las competencias a las que va. Mida las competencias. Esta competencia no es tan fuerte, entonces voy a dejarlo un poquito solo para que él vaya adquiriendo. Esta competencia es un poquito fuerte, listo, venga, lo acompaño. Lo mismo con los papás. Generen independencia a los deportistas. Tranquilo, llévelo, dejen en la puerta. La mayoría, el 99% de los lugares donde se practica el tenis son lugares muy seguros, muy tranquilos. Entonces, tranquilo, deje al chico allá, déjenlo allá y después vuelva por él para que le genere un poquito esa independencia también al deportista, que él sea el que, como el profesor Carlos Abogal, que organice sus cosas, su raqueta, que esté pendiente de su encordado, que esté pendiente de los grips, de llevar los zapatos de repuesto, de llevar alimentación, por lo menos que le pida la plata a los papás si le pide plata, que lleve buena hidratación, etc. De todos esos factores genera independencia. No juzgar o criticar. Se sube el chico a la camioneta, al carro del papá, y empieza ese papá a criticar y a juzgar. Pero es que usted, ¿cuánto tiempo lleva? A regañarlo. Es que usted no sirve, ¿cuál plata yo he invertido en usted y usted no avanza? O sale el chico del partido y el entrenador, pero es que ¿cuánto tiempo llevo repitiendo de que usted no haga eso?
pues el chico ya no va a querer volver ni que lo acompañe su papá, ni que lo acompañe su mamá, ni el entrenador, y posiblemente tampoco querrá volver a competir. Y son jugadores que buscan excusas ante la competencia, que se inventan cualquier excusa, o que dicen que no tienen plata, o que no están preparados, o que tienen una tarea, o que tienen un examen. Son esos deportistas que les gusta la competencia, precisamente por eso. No centrar comentarios sobre el rival, porque lo que les decía, eso genera presión. Entonces, si yo le gané al rival que era malito, pero pues obvio tiene que ganarle a ese rival, ¿cómo no le va a ganar a ese rival? Pues entonces está desmeritando el esfuerzo que hizo el deportista. Y si el rival era muy bueno, no, pues que era obvio que usted pues era, entonces usted no es capaz de ganarle a ese deportista. Entonces, comentarios sobre el rival, no, simplemente yo siempre le aconsejo a los papás, siempre pregúntenle si lo disfrutó, si le gustó, cómo se sintió, que la última pregunta sea si ganó o perdió. Pero el deportista sienta, oiga, sí, lo disfruté, me gustó, chévere, la pasé bueno, bueno, no importa, no gané, o sí gané, pero mire que hay otras cosas más importantes. Y siempre, lo que decía, siempre preguntar post partido cosas positivas. Ese tipo de preguntas son fundamentales para que los deportistas se sientan motivados y transmitirle apoyo, esa confianza a los deportistas, que es muy fundamental. Esto es un poco el trabajo que yo les decía. Trabajamos ahí sobre rutinas, sobre rituales, entrenamiento mental para manejar la atención, la concentración. Estos son un poco de los chicos que tenemos. Aquí en la parte superior derecha ya están haciendo un trabajo post visualización, post relajación, post manejo de la respiración. Aquí en la imagen superior, estamos aquí abajo, tenemos unos papelitos pegados que estamos afianzando el tema de rutinas y rituales. Aquí abajo este chico está llenando un test que nos puede medir los niveles de ansiedad. Bueno, distintas herramientas cuando no contamos con la suficiente economía para invertir en elementos tecnológicos que nos pueden medir, pero mediante el trabajo constante y consciente podemos formar a deportistas que tienen mucha capacidad mental, muchas herramientas mentales, esos esquemas mentales que les van a ayudar a mejorar y a potencializar su rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque su atención y su concentración van a estar en lo que tienen que estar focalizados. Entonces el gesto técnico va a fluir de mejor forma, la condición física se puede prolongar en el tiempo y vamos a tener jugadores mucho más estables que disfruten mucho más la competencia y sobre todo que las presiones y las contingencias de la competencia las puedan resolver de manera individual de forma positiva. Entonces eso era lo que yo les quería mostrar desde el área de psicología deportiva. Cualquier inquietud, pues ahí cuentan con mi número, mi red social, @psicosporuno, ahí me pueden contactar. Cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden. La idea es siempre contribuir al desarrollo de nuestros deportistas, de nuestras familias. Y agradecer por la invitación y el espacio que pues ustedes acaban de abrirnos para contar un poco sobre la psicología deportiva, que es tan fundamental en ese complemento en el trabajo interdisciplinar que hacen los entrenadores, los preparadores físicos, los nutricionistas y todas las familias que rodean el tenis en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si de los invitados, de los que están en la sala, tienen alguna pregunta al respecto para que el profe Daniel o el profe Carlos puedan abrir el micrófono o por el chat también. Hola, no, ¿qué otro? Listo, Alejandro, muchísimas gracias por estar ahí pendiente. Una última recomendación tanto a los entrenadores como a los chicos. Obviamente voy a hacer... Listo, Alejandro. Porfa, cualquier habilidad, ya sea mental, ya sea técnica, ya sea física, por favor, entrénenla con tiempo, entrénenla a un nivel consciente. ¿Cómo nos podemos volver clientes, chicos, familia, entrenadores? Desde el día a día. Yo les digo a mis deportistas, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, vuélvase consciente.
Usted abra sus ojos y sea consciente de cómo está sintiendo en ese momento su cuerpo, todos sus músculos. Se paró de la cama, cómo siente los zapatos, las chanclas que se ponga. Cuando usted se esté bañando, sea consciente de cómo está el agua, de cómo el agua recorre su cuerpo, de la temperatura, de cómo reaccionan los músculos a su temperatura. Cuando usted esté comiendo, normalmente nosotros comemos y no somos conscientes ni de lo que comemos. Saboreamos porque pues nuestras papilas gustativas están siempre activas y nos van a dar una información involuntaria, pero nosotros no somos conscientes cuando comemos. Seamos un poquito conscientes y empecemos a hacer eso. Entonces, ¿cómo es la textura de este alimento? ¿Qué tan duro? ¿Qué tan blando? ¿Qué tan flácido? ¿Qué tan agrio? Disgusto sabores. Cualquier actividad que yo haga, póngale el nivel de conciencia. Cuando usted camina por acto involuntario, por una condición natural, pero usted concéntrese cuando camina en los músculos de sus piernas, de sus rodillas, de cómo tiene las espaldas, de cómo tiene su cuello. Si llegamos a ese nivel de conciencia, nos va a ser mucho más fácil cuando vamos a un entrenamiento sentir las sensaciones de la bola, de la raqueta, del encordado, de mi brazo, de mi postura corporal. Y eso le va a permitir tener mucho más desarrollo de sus habilidades físicas y tenísticas. Entonces, es un pequeño tip que podemos hacer del día a día para volvernos conscientes. Daniel, hay unas preguntas ahí en el chat que de pronto sería bueno contestarlas. Por ejemplo, hay unas muy interesantes, como ¿desde qué edad se recomienda tener ese tipo de entrenamiento mental? Si el acompañamiento psicológico debe ser en campo o sesiones personalizadas dentro o fuera del campo. Listo, bueno, entonces arranquemos con la primera. ¿Desde qué edad se recomienda tener este tipo de entrenamiento mental? Todo se puede acomodar desde los 6, 7 añitos. Lógicamente, los niveles de entrenamiento van a variar, pero desde más pequeños yo puedo empezar a volver al deportista más consciente, mucho mejor. Lógicamente que los procesos cognitivos y los procesos físicos y los desarrollos mentales, pues van a ser un poquito más lentos porque pues a tempranas edades de los chicos su madurez cognitiva no es la suficiente para lograr entender ciertas cosas, pero sí con pequeñas cosas, con pequeñas dinámicas, yo los puedo volver conscientes, yo los puedo ayudar a mejorar, la psicología deportiva los va a ayudar a mejorar los tiempos de atención y de concentración, los va a ayudar a aceptar un poquito más la regla, norma, la indicación, la corrección. Entonces, si yo desde pequeño trabajo a los chicos en estas habilidades, pues lógicamente cuando vayan creciendo, su madurez cognitiva, su madurez física, pues va a ser mucha más completa. Entonces, desde los 6, desde los 7 años, lógicamente con una carga psicológica no tan alta, porque pues estamos en etapas de desarrollo, un poquito de diversión, de que vayan y compartan, de socialización, de desarrollo de sus habilidades motrices básicas. Entonces, bajo esas etapas, lo que el profesor Carlos mostraba, bajo esas etapas y bajo esos parámetros, yo puedo hacer una intervención desde la psicología deportiva respetando los tiempos, sin ir a irrespetar los tiempos, porque lo que va a generar es un perjuicio desde todos los ámbitos. Si va a generar una carga a un niño de 6 y 7 años metiéndole un componente físico, técnico, táctico, psicológico, le puedo generar un desgaste, pero sí, con ciertas adaptaciones yo puedo generar mucho aprendizaje desde el ámbito de la psicología. Lo que dicen referente a que si debe ser en campo o sesiones personalizadas, ¿yo cómo lo trabajo? Yo el entrenamiento lo hago mixto, y el profesor Carlos es consciente de eso. Yo hago un entrenamiento personalizado, individual, ya sea en la casa, ya sea en otro sitio, donde siempre está la hoja y el esfero. Partimos desde la fijación del conocimiento, después pasamos a un entrenamiento en cancha, ya sea individual o colectivo, y normalmente también hay sesiones individuales, como pueden observar en las imágenes, individuales, pero con una carga física media alta, tratando de simular condiciones fisiológicas similares a las que un deportista experimenta en competencia y con los componentes mentales que yo deseo trabajar. Entonces ahí es donde viene el nombre de entrenamiento mental. Perfecto, entonces están esos 3 componentes. En campo, en casita con hoja y papel, aplicación de pruebas,
y un entrenamiento mixto en contexto neutro donde yo puedo simular condiciones. Entonces, espero que haya quedado resuelta esa pregunta. A ver, miramos aquí el tema de... Dice que... en mis redes sociales pueden observar un poco, digamos, ese tipo de trabajos, ahí en @psicosport, para que la persona que preguntó eso de pronto pueda mirar un poco cómo son las dinámicas del trabajo, o en las redes del profesor Carlos Abogal Academia de ITA. Ahí también hay unos componentes de unos videos que él monta de cómo es el trabajo que realizamos desde la psicología deportiva y desde la parte de entrenamiento físico, de entrenamiento y entrenamiento físico. Ahí involucramos los tres componentes. Sí, desde bola roja en adelante con componentes psicológicos muy básicos, tratar de prolongar los tiempos de atención y de concentración, todo el tema de la socialización, del disfrute, y de pronto algo de empezar a volver consciente al deportista, pero cuestiones muy básicas porque nuestro desarrollo cognitivo a esas edades no es tan superior. ¿Cómo hacer entender al deportista y su contexto, la importancia de trabajar los aspectos mentales? Simplemente es observar las demandas del deporte actual. Creo que el deporte actual ha avanzado mucho en eso, y las redes sociales, y claro ejemplo son los deportistas que están a nivel top, que dentro de su grupo de trabajo pues cuentan con nutricionistas, fisios, entrenadores, psicólogos. Entonces, ¿qué más ejemplo que los top que están allá arriba para lograrse mantener no dejan ningún aspecto al azar? Tú puedes ser técnicamente muy bueno, estratégicamente muy bueno, pero si a la hora de una competencia no sabes asumir y responder a las contingencias de la competencia, pues llegará a un punto donde tus habilidades y tus capacidades tenísticas no te permiten llegar más allá de lo que esperas llegar, y vas a llegar a un punto donde te vas a estancar. Y actualmente pues todos los deportistas mejoran sus capacidades físicas, son deportistas un poquito más atléticos, con muy buen fondo, que se están notando cada vez mejor, que tenísticamente pues están muy bien dotados, que cuentan con 8 o 9 horas de entrenamiento, y que la mayoría también tienen el componente psicológico para lograr darle ese plus de potencializar su rendimiento. Entonces, ¿cómo lograr convencer a los papás? Diría yo que, pues, el claro ejemplo de los top, como ya lo dije, que habla muy bien del componente psicológico. Creo que la mayoría de los jugadores profesionales cuentan con un psicólogo deportivo en su cuerpo técnico, y ese es el mejor ejemplo. Y otra forma de convencerlo es que se acerquen a un psicólogo deportivo, a la psicología deportiva, prueben y sientan ellos mismos cuál es el beneficio que trae la disciplina al trabajo complementado con los demás entrenadores. Entonces, Daniel, creo que esa es la mejor. ¿Qué otros deportes ayudan a complementar mentalmente al tenista? Ejemplo, yoga. Sí, todo el tema de yoga, de la relajación. Actualmente bueno, hace unos años ya se viene manejando el tema del mindfulness, que es el mindfulness puede ser traducido como estar en el aquí y en el ahora. Y son técnicas que mediante la relajación, mediante el manejo de la respiración, mantienen al deportista consciente de su actividad física. Entonces, el yoga, por ejemplo, juegos como el ajedrez, mantienen mucho los niveles de concentración. Desde la parte mental, desde la parte física, hay muchos deportes que son complementarios en todo ese desarrollo motriz, que ayudan a los deportistas a ser muy completos en todo su anclaje deportivo. Entonces, el ajedrez, el yoga, la meditación, ¿qué otro deporte puede ser complementario y que nos puede ayudar desde la psicología? Digamos que todo deporte tiene su componente físico y psicológico que nos ayuda. Entonces, deportes donde utilicemos, por ejemplo, el fútbol. No estoy diciendo que lleguemos a practicar fútbol, pero el fútbol desde las habilidades físicas nos hace trabajar otro tipo de áreas del cerebro que a la hora que los complementemos, pues vamos a tener un cerebro mucho más desarrollado. Nos genera nuevos canales de comunicación, nos genera mejorías en la sinapsis y en ese flujo de información
que a la hora que el deportista, en el deporte que sea, lo necesite, va a ser un deportista realmente mucho más rápido, mucho más completo. Entonces, cualquier deporte a su medida nos complementa desde lo físico y desde lo psicológico con la adquisición de nuevas habilidades y nuevos canales de comunicación. Hay una última pregunta, Daniel, que dice, ¿qué pasa cuando se inicia el proceso psicológico y es interrumpido? ¿Es fácil retomarlo? Bueno, depende. Eso depende, es muy subjetivo, depende de la persona que esté liderando el proceso psicológico, de la adherencia que el deportista tenga al programa de psicología, de cuánto tiempo haya pasado. Pero si el deportista quiere volver a retomar ese tipo de entrenamientos, por el motivo que haya sido que se haya cortado, ya sea por desplazamiento a otro lugar, por temas económicos, porque hizo pausa en el deporte, si el deportista quiere retomar ese entrenamiento psicológico, es porque el deportista sintió que ese entrenamiento le generó un beneficio a él. Entonces, es mucho más fácil cuando el deportista quiere que cuando al deportista se le impone. Nosotros desde la psicología a nivel global tenemos como una premisa, y es que si hablemos de paciente o de sujeto, si el sujeto no quiere, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Para que exista adherencia al programa, para que se vean resultados, el primer paso es que la persona quiera. Y si el deportista no quiere un entrenamiento desde la psicología deportiva, pues puede tener un proceso continuo, lo puede parar y no va a querer retomar o retoma por obligación, porque he tenido casos de deportistas que arrancan el programa, paran a la mitad y después buscan muchas excusas porque pues, no sienten la necesidad, posiblemente no se generó la empatía necesaria, es normal. Entonces, si el deportista quiere retomar es porque siente un alivio y una necesidad de continuar con su entrenamiento mental. Entonces será mucho más fácil cuando el deportista quiere. ¿Cómo ayuda la psicología a la frustración? Bien, la frustración empieza desde las primeras etapas de desarrollo y la frustración empieza desde la casa. Cuando a esos niños que no los dejan llorar, cuando a los 5 segundos de estar llorando, papá y mamá le están generando la respuesta a ese niño, entonces desde ahí la frustración empieza. La frustración empieza en no dejarlos equivocar a los hijos. La frustración empieza cuando en entrenamientos dejamos que los jugadores sean los que asuman las riendas de la competencia y de los juegos que se tienen o de las dinámicas que en un entrenamiento se tienen que llevar a cabo. Entonces, atacar la frustración desde la psicología ayuda a enseñarle lo que yo decía en la charla. La psicología ayuda a que la persona experimente el fallo. La frustración es un fallo. Es que no cumplí con mis expectativas o expectativas de algo. Entonces la psicología lo que ayuda es, no importa, no consiguió eso, entonces hagamos un análisis de por qué no lo consiguió. Porque muchas veces son factores externos que no nos permiten conseguir lo que deseamos, pero desde los factores internos hicimos todo bien. Entonces queda una tranquilidad y el deportista se vuelve más tolerable a esa frustración. Y la psicología ayuda en eso que yo dije que es la resiliencia. Esa palabra es clave. Y es cómo yo rápidamente me repongo de eso que es negativo, de esa frustración. La frustración es algo negativo. Entonces la resiliencia es la capacidad de yo sobreponer las dificultades y rápidamente salir de esos baches. Entonces hablemos de un partido después de, no sé, de que me quebraron un game, de que perdí un game. Rápidamente yo cómo busco soluciones ante esa situación negativa y cómo rápidamente trato de revertir la situación. Cosa que, por ejemplo, a algunos jugadores no les pasa y rápidamente se les va el set en 20 minutos, en media hora, con un marcador totalmente distinto. Entonces, ¿por qué? Porque no tuve la capacidad, listo, ya perdí el game, ya pasó esto. ¿Cómo corrijo? Venga, voy a intentar corregir. Y no me quedo pensando en el error, porque entonces se convierte en una frustración crónica, en algo permanente en el tiempo. Yo la frustración la tengo que cortar para generar un cambio positivo. Listo, creo que no tenemos más preguntas por ahora, y espero que haya quedado resuelta algunas de sus dudas y que se puedan llevar cada uno de ustedes un pequeño
mensaje, un pequeño tip, una pequeña herramienta de lo que hoy acá, junto con el profesor Carlos, logramos exponer. Nuevamente agradecer por el espacio y agradecer pues a las personas que estuvieron presentes durante esta charla. Profe Carlos va a decir algo. Sí, quería darle las gracias a Top 10, al señor Fred, a Andrés Castillo UTR por la invitación y a todos los asistentes también, muchas gracias. Por ahí están preguntando que si la charla se puede encontrar en algún sitio. Bueno, ya no sé eso. Ahí Andrés. El profe Carlos la está grabando y pues la vamos a compartir ya en las redes sociales de nosotros y pues al interno también del torneo de Top 10 la pueden solicitar y se las enviamos con mucho gusto. Perfecto. Y bueno, agradecemos nuevamente a Andrés Castillo de UTR pues por el espacio que nos brindan nuevamente y por estar siempre pendiente de los eventos y de todos los torneos de Top 10. Agradecer pues a todos los participantes y jugadores que ojalá esta charla que fue muy nutrida y muy buena pues les ayude muchísimo a todo el manejo de presión. Y pues también, obviamente, al profe Carlos y al profe Daniel por tan excelente charla. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes y próxima oportunidad nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, Fred, Carlos, Daniel. Que estén bien. Chao. Okay, Andrés, muchísimas gracias. Muy amable. Chao. Bueno, Andrés, chao, pues. Muchas gracias a todos.